Y, y ya se está conectando a Facebook en vivo. Perfecto. Vale, ahí está. Bueno, pues muy bienvenido, Guillermo. Estamos ahí, un momento. Sí, yo sí te veo bien y todo, ¿eh? Sí, listo. Bueno, vamos a comenzar esta charla filosófica con Guillermo Marín, que pues es un gran gusto para mí, un honor de verdad tener aquí a Memo, que le digo Memo, pues es un amigo muy querido, conocido desde hace muchísimos años, un colega, y entonces, bueno, me estaré dirigiendo a él como Memo porque somos grandes amigos, pero bueno, Guillermo Marín, se los voy a presentar. Él es licenciado en filosofía por la UNAM y es maestro en docencia de la filosofía también por la UNAM, y él ha sido profesor de filosofía durante 28 años. Hoy nos va a platicar sobre Sócrates, nos va a contar sobre algunos rasgos fundamentales de su pensamiento y nos va a, y bueno, vamos a comenzar. Entonces va a ser una charla así. Cualquiera que tenga preguntas, tanto en el Facebook como aquí en Zoom, con todo gusto puede levantar la mano y entonces podemos interactuar con Guillermo. Entonces, bueno, Memo, pues muy bienvenido. Gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que ya estamos por aquí en este proyecto que me parece que es una muy buena iniciativa para la promoción de la filosofía y qué bueno, finalmente se hizo, lo hiciste, lo lograste y pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Memo. Bueno, pues vamos ahora sí con Sócrates. Cuéntanos, Guillermo, por favor, sobre la vida de Sócrates y su relación con Platón. ¿Qué nos puedes contar brevemente sobre eso? Bueno, antes que nada, Sócrates nace en el 470 antes de Cristo y muere en el 399 antes de Cristo. Sócrates es una figura muy importante en la historia de la filosofía y del pensamiento en general. Y esto se debe al hecho de que Sócrates fue juzgado por sus conciudadanos en el 399 por unas acusaciones que le hacen, unas acusaciones que básicamente son no creen los dioses y corromper a la juventud. Digamos que Sócrates es la figura que representa el nacimiento de la filosofía como una actividad cuestionadora, como una actividad que tiene que ver con el ejercicio de pensar desde el principio eh, qué sucede con nuestras creencias, qué sucede con las nociones que tenemos y con la manera en que nosotros valoramos el sentido de nuestra vida y la relación que tenemos con los otros. Digamos, esa es como la importancia de Sócrates. Sócrates no escribió nada, esto es muy importante recalcarlo siempre. De Sócrates sabemos solo a través de, básicamente de tres fuentes. De Platón, que como no sé si ustedes sepan, pero bueno, es un gran pensador, es un pensador, digamos, clave. Platón escribió diálogos y a través de esos diálogos, en esos se aparece la figura de Sócrates, se aparece el personaje Sócrates, aparece prácticamente en todos sus diálogos y él es el personaje central, donde se discuten temas filosóficos. Platón conoce a Sócrates ya siendo un hombre como de 60 años y Platón es muy joven todavía, tendrá como 25 años. Entonces les separa una distancia de tiempo significativa, pero tal fue la admiración de Platón por Sócrates que lo va a poner
en sus diálogos como el personaje que va guiando las discusiones en torno a distintos problemas filosóficos. Por otra parte, también sabemos de Platón por otro autor que se ha menospreciado, por decirlo de alguna manera, que es Jenofonte. Jenofonte es un autor también posterior a Sócrates, sí lo conoció, pero no tuvo, digamos, mucho contacto con él. Y en Jenofonte aparece otro Sócrates que no es el que aparece en los diálogos de Platón propiamente. Aunque en realidad tampoco es un Sócrates tan distinto. Si nosotros leemos los recuerdos de Sócrates o las memorias sobre Sócrates, que así se llama el libro de Jenofonte, vamos a ver que hay muchos rasgos de la personalidad de este pensador ahí, que sí concuerdan, digámoslo así, con lo que aparece en los diálogos de Platón. Y otra referencia de la que se habla mucho, que también es contemporánea de Sócrates, es Aristófanes. Aristófanes es un, digámoslo así, un comediógrafo, no podemos decir un comediante, porque él no aparece en sus obras, sino es un autor de obras, digamos, de comedia, muy importante, muy conocido, que en una obra que se llama Las nubes hace aparecer a Sócrates. Y es toda una burla y es toda una cuestión muy divertida acerca de Sócrates. Eh, y entonces, a través de estas tres fuentes, básicamente es que sabemos de Sócrates, de Platón, de Jenofonte y de Aristófanes. Aristófanes, por cierto, que también aparece más tarde en otro diálogo de Platón, que es el banquete. Pero bueno, estas, digamos, son las fuentes de donde sabemos, de donde obtenemos información sobre Sócrates. Hay otras, el mismo Aristóteles, que es un pensador posterior a Platón, de hecho, de alguna manera, discípulo de Platón, y otras fuentes más, de las que van comentando que existió este personaje llamado Sócrates. Por ejemplo, Diógenes Laercio, ¿no? Que es otro comentarista, pero ya de una época posterior. ¿Quién fue Sócrates? O ¿cómo fue Sócrates en su juventud? Sócrates es hijo de dos personas, obviamente, de Sofronisco y de Fenarete. Eh, estas dos personas, él nace en Atenas, en un barrio de ahí de Atenas, toda su vida se desarrolla y sabemos poco de su infancia y de su juventud, casi no tenemos noticias de cómo era cuando era muy joven, pero sí por testimonios que se han recabado tenemos la idea de que ya desde joven tiene preocupación, digamos, por cuestiones que tienen que ver con explicar la naturaleza o la physis, como le llamaban los griegos. Y entonces sí se puede reconstruir de alguna manera, lo han hecho los especialistas y han comentado que él tiene algunos maestros, digámoslo así, y desde muy joven muestra grandes capacidades intelectuales. Uno de sus maestros más conocidos es Anaxágoras, ¿no? Y se dice que él se junta con Anaxágoras y es parte como de una red de jóvenes que les gusta pensar acerca de esta cuestión de la naturaleza. No voy a ahorita platicar mucho de Anaxágoras, nada más quisiera decir que desde joven muestra dotes intelectuales muy significativas, Sócrates. Y precisamente lo que comentaba acerca de Aristófanes, Aristófanes cuando pone a este Sócrates del cual se burla, este Sócrates no es el Sócrates que vamos a conocer realmente, que es el Sócrates ya viejo, es un Sócrates que muere a los 70 años, sino este Sócrates que aparece en las nubes es un Sócrates que tiene alrededor como de 40 años. Ya es un Sócrates maduro, pero todavía es un Sócrates, digámoslo así, mucho más joven del que conocemos y del que vamos a tener toda eh, este prestigio que lo envuelve, esta aura de gran pensador. Todavía quizás para cuando Aristófanes lo retrata ahí en un lugar que le llama el pensadero y que está todo el tiempo ahí como flojeando y mal vestido y casi casi que no se baña, ese Sócrates que retrata ahí, del cual hace mofa, es un Sócrates que ya para entonces eh,
tiene una especie como de grupo de amigos con los cuales se reúne y con los cuales discute. Eso es lo poco que sabemos de, digamos, del Sócrates joven. En realidad, lo que más sabemos de él es cuando es un hombre ya mayor. Es un hombre mayor que se le va a encomendar una misión, que esto es muy importante decirlo, y que quizás lo tengamos que repetir ya cuando estemos en la clase, ¿no? Porque yo le llamaría un mito filosófico. Yo me voy a atrever a llamarle a esta historia un mito filosófico, entendiendo por mito no simple y sencillamente como una historia fantástica o una historia que relata cuestiones que no sean verdaderas, no. Me referiré a mito como una narración de carácter metafórico que muestra aspectos muy significativos de la vida humana o de la naturaleza o de la relación de la sociedad en la antigua Grecia, ¿no? Los mitos educaron a los griegos de la antigüedad. Sócrates es un griego de la antigüedad, y entonces lo que hay que decir es que yo le voy a llamar un mito filosófico. ¿Y en qué consiste este mito? Lo voy a contar muy brevemente, muy rápido. Consiste en que un amigo de Sócrates, en algún momento, ya estando Sócrates, ya siendo Sócrates un hombre mayor, un hombre como de 60 años, y ya seguramente teniendo prestigio y reconocimiento por parte de un sector de la sociedad ateniense, se le ocurre ir a un templo que estaba cerca de Atenas. Bueno, todavía las ruinas están cerca de Atenas, hasta donde tengo entendido, que es el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es un templo dedicado al dios Apolo. Es un templo en donde los griegos acudían para preguntarle al dios Apolo, que es un dios de los augurios, que es un dios que puede ver el futuro a través de una sacerdotisa que se conoce como la Pitia. Bueno, pues le preguntaban distintas cosas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los griegos, que cuando los persas invaden Grecia y los atenienses están muy preocupados para tratar de entender cómo le van a hacer para contrarrestar a los persas, le preguntan, ¿no? Le hacen preguntas y el oráculo da una respuesta. El oráculo siempre da una respuesta, pero es muy significativo señalar que las respuestas que da el oráculo no son respuestas claras. El oráculo da respuestas por medio de enigmas, es decir, por medio de fórmulas que hay que descifrar, que no son del todo claras. Entonces, todos los griegos de la antigüedad sabían que cuando el oráculo daba una respuesta, esta respuesta tenía que ser interpretada. Todos estos elementos que aparecen en lo que yo me voy a atrever a llamar este mito filosófico, están ligados al pensamiento de Sócrates y ligados a toda su forma de concebir lo que más adelante se va a llamar propiamente filosofía. Porque el amigo, este Querefón, va al oráculo de Delfos y le hace una pregunta, le pregunta, ¿acaso hay alguien más sabio que Sócrates en toda la Hélade? La Hélade era el campo de influencia de los griegos en la antigüedad. No solo la península, sino las islas también que están alrededor. Ya en el curso vamos a poner un mapa y vamos a mostrar esto, ¿no? Y el oráculo le responde, le dice, no, no hay nadie más sabio que Sócrates. Entonces Querefón, muy contento, va con Sócrates y le dice, oye, Sócrates, fíjate que el dios Apolo, a través de la sacerdotisa, la Pitia, pues me dijo que no hay nadie más sabio que tú en toda la Hélade, ¿no? Y Sócrates toma una actitud muy peculiar, le va a decir, ah, caray, pues ¿qué habrá querido decir el Dios? Porque yo definitivamente no me considero una persona sabia. Y a partir de esta historia se va tejiendo esta misión divina. Es decir, Sócrates va a interpretar que el dios Apolo le ha encargado la misión de investigar, porque dice, pues, ¿qué habrá querido decir el Dios? El Dios habla siempre por medio de enigmas, por medio de misterios que tenemos que resolver. Y la forma en que Sócrates cree resolver el misterio
Es muy interesante, o sea, se supone que va con los políticos, que va con los artesanos, que va con los poetas, y descubre que en realidad ninguno de ellos, aunque es muy bueno para lo que hace, es sabio. Y aquí hay un elemento muy importante que va a recorrer toda la, la historia del pensamiento, me atrevo a decir, y es la idea de que la sabiduría es algo que se busca. La sabiduría no es simple y sencillamente una habilidad, una destreza o una pericia con la que se cuenta. Los griegos cuando decían Sofía, decían pericia, decían destreza, decían habilidad, habilidad para algo. Digamos, el que sabe manejar un barco eh, tiene pericia o tiene destreza para hacerlo, lo mismo el que entrena caballos o cualquier actividad, cualquier labor que se realice. Pero Sócrates va a ser de este saber, del conocimiento, va a ser un problema. Y va a decir, sí, pero la pericia, el saber que consiste, por ejemplo, en descifrar cómo es que pensamos y cómo somos, va a ser un saber especial, un saber único, un saber que no se remite a ninguna de estas actividades específicas acerca de las cuales todos los griegos de alguna manera o muchos griegos tenían un conocimiento. Entonces, el saber se va a volver, por un lado, va a decir Sócrates, un problema porque Sócrates llega a una conclusión a partir de esta historia que les acabo de contar, y es la conclusión de que lo único que lo distingue de los poetas, de los artesanos, de los políticos, y además es muy significativo que también se refiere a ellos, porque, digamos, cada uno de ellos eh, representa una de las actividades de la polis griega. La polis griega es la ciudad. Se les suele llamar como, no sé, ciudad-estado. ¿Por qué se les llama ciudad-estado? Se les llama ciudad-estado porque cada ciudad en la Grecia antigua tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes, tiene sus propias, a veces hasta sus propias costumbres y sus propias, y los dioses que adoran específicamente. Los dioses, como sabemos, comparten cierto panteón de divinidades, cierto grupo de divinidades. No obstante, en cada ciudad hay unas divinidades que son, digamos, patronas, como para decirlo de alguna manera, de ese lugar. Entonces, Sócrates lo que nos va a decir es que si algo lo distingue a él de estos grupos, de los artesanos, que son los que tienen habilidades prácticas, como lo que ya señalé, ¿no? Hacer vasijas, hacer corazas, eh, los constructores o los pilotos de los barcos, etcétera. Estos son los artesanos, digamos, ¿no? Los que dominan una técnica. Ya más adelante en el curso vamos a platicar de esto, ¿no? Eh, es, estos son un grupo de personas. Por otro lado tenemos a los poetas, ¿no? A los que son inspirados por las divinidades para decir cosas bellísimas y verdaderas y que todos los griegos se asombran cuando estos poetas las dicen, ¿no? Los poetas en la Grecia antigua también son los dramaturgos de la época de Sócrates, no solamente los que nosotros llamaríamos poetas actualmente, es decir, no solamente estos aedos que van de ciudad en ciudad haciendo sus cantos con una lira, ¿no? No, sino también los dramaturgos son de alguna manera poetas. El mismo Aristófanes va a ser considerado un poeta, es decir, poesía viene de poiesis en griego, que significa creación. Entonces, estos creadores de obras que interesan y conmueven a los espectadores en la Grecia antigua, saben muchas cosas, dicen cosas muy bellas, pero cuando ya les preguntan, pues a la mera hora ni siquiera saben bien a bien lo que ellos mismos han escrito, lo que ellos mismos han creado, ¿no? Y así lo mismo con los políticos, que como ustedes saben, pues los políticos siempre creen saberlo todo, ¿no? Siempre resuelven todo y siempre tienen una respuesta para todo, aunque muchas veces no solucionen muy pocas cosas, ¿no? Entonces, Sócrates va con estos tres grupos y descubre que hay algo,
que hay algo muy significativo en esto. No es que él sepa algo, ahí está la clave, sino que la diferencia entre él y estos ciudadanos de la polis es que él no cree saber algo y ellos sí creen saber algo. Y entonces ahí esta distinción va a ser muy importante, porque la distinción va a ser la distinción entre la sabiduría, dice, si alguna sabiduría tengo, y él dice, alguna sabiduría humana tengo, es que yo acepto que no sé cuando ellos, mientras ellos no aceptan que no saben. Es decir, la primera distinción que hace Sócrates, la primera distinción de conocimiento, la primera distinción significativa que va a hacer Sócrates, es entre el creer saber y el ir en busca del saber, en desear saber. Y filosofía, como ustedes saben, la raíz de la palabra en griego es deseo por saber, de filia y de sofía. Es decir, la filosofía no es sabiduría, no es sofía, la filosofía es anhelo de saber, deseo por saber. De hecho, la palabra filia tiene una connotación además muy peculiar, porque es este deseo de saber, este deseo amistoso de saber, como cuando hablamos de amor filial en español, en castellano, ¿no? Es decir, este gusto, eh, esta amistad por el saber, este deseo amistoso por saber. Entonces, y que aquí ya veremos en el curso un poco más adelante que hay una relación, digamos, erótica, ¿no? Es decir, hay un eros, ¿no? Hay una disposición especial que el que busque saber va a tener que entrar en esa disposición especial, va a tener que ponerse en ese lugar, que es un lugar que lo va a distinguir de todos los otros ciudadanos, de los poetas, de los artesanos, de los políticos, ¿no? Porque va a ser una disposición única. Esta idea, que es la que me gustaría a mí ya en el curso comentar, es central y es definitiva para la historia del pensamiento en Europa sobre todo, ¿no? Pero también para el pensamiento universal, ¿por qué no? Porque tiene que ver con una actitud, ¿no? El pensamiento filosófico desde sus orígenes no solo va a ser una, un cuestionamiento acerca de cómo hacer argumentos, cómo enlazar ideas y llegar a conclusiones válidas, ¿no? Sino básicamente va a ser un preguntar, va a constituir en un preguntar, en un cuestionar, pero que es un cuestionar metódico, es un cuestionar riguroso que implica una disposición especial de ser no solo con los demás, sino también con relación a uno mismo. Y esto va a ser muy importante. En el templo del oráculo de Delfos hay una inscripción, y esta inscripción reza así, en griego, gnotis auton, que es conócete a ti mismo. Entonces, todo lo que está en esta historia, en esta que va a pasar aparentemente casi como una anécdota, pero no es una anécdota, sino está llena de elementos simbólicos que van a conformar básicamente lo que es el planteamiento socrático. Entonces, ese Sócrates, digamos, es ese Sócrates que conocemos históricamente, ese es el Sócrates afamado, y ese es el Sócrates que es un hombre que aparece como un hombre sencillo, como un hombre austero, ¿no? Frugal en el comer y generalmente en el beber, se le va a considerar, ¿no? Es un hombre irónico, ¿no? La manera de ser de Sócrates es la de un hombre que no se conforma fácilmente con las respuestas que le dan. Y también, por otro lado, dentro de los parámetros griegos va a ser un hombre, pues, feo, hay que decirlo. Cuando me preguntan cómo es Sócrates, pues Sócrates es, para los parámetros griegos, va a ser feo. Es decir, parece que sí era robusto, parece que sí era de complexión fuerte, pero no era agraciado bajo los parámetros griegos, ¿no? Y esto también va a ser un elemento después que ahí esté en juego de alguna manera, ya veremos cómo. Eh, y bueno, pues eso es básicamente lo que podría decir de quién es Sócrates, que la figura de Sócrates no se agota
también yo creo que hay que decirlo, ¿no? La admiración que muchos tenemos por él, quizás por lo que hemos leído acerca de él, por la cercanía que tenemos con los diálogos de Platón y por la manera en que cada uno se inventa a estos grandes pensadores, los reinventa a partir de la necesidad de, eh, de tratar de entender cómo pensaban, pues está viva. O sea, yo creo que eh, la admiración que tenemos muchos por este pensador no se agota tan fácilmente y eso nos brinda la oportunidad de seguir insistiendo en conocer su pensamiento y en conocer, por lo tanto, el pensamiento de Platón, porque básicamente el pensamiento de Sócrates aparece unido inextricablemente al pensamiento de Platón, pero ya hablé mucho ya. Sí, Memo, muchísimas gracias. No, pues ya nos diste un panorama enorme, buenísimo, sintético y bueno, y me dejaste pensando mucho en esta idea de que él representa este nacimiento de la filosofía, porque de alguna forma, aunque ya había pensamiento filosófico de la naturaleza antes, él marca algo así como una actividad cuestionadora respecto a sí mismo, ¿no? Y justo esto se enlaza, como bien dices, con el oráculo de Delfos, pero me parece aquí, como bien dices, es todo un mito porque plantea una interpretación, o bueno, exige una interpretación que tiene que ver con eso, con el deseo de saber. Y aquí es donde, bueno, lo señalas muy bien, el hecho de que un filósofo es aquel que tiene la actitud, la disposición de desear conocer, de desear saber, y se entiende implícitamente que es porque no tiene saber. Y entonces este conócete a ti mismo que marca el oráculo de Delfos es como un imperativo, bueno, lo es, ¿no? Es un imperativo ante el, o sea, más bien te quiero preguntar eso, ¿qué representaría este imperativo? Conócete a ti mismo frente al filósofo, frente a esta figura del filósofo. Bueno, básicamente me parece que este imperativo exige del que se arriesgue a saber, y digo se arriesgue porque implica dudar de las propias creencias, dudar de los propios supuestos desde donde nosotros comprendemos e interpretamos el mundo. Digamos que implícitamente en el pensamiento de Sócrates, y me atrevo a decir de Sócrates, porque digamos, en este debate, bueno, no sé si debate, en esta duda que tenemos los que hemos estudiado filosofía y los eruditos de la filosofía acerca de quién es Sócrates y hasta qué punto es Sócrates y hasta qué punto es Platón, y lo mismo hasta con Genofonte, hasta qué punto es Genofonte y hasta qué punto es Sócrates. Me parece que más allá de eso, más allá de estos debates eruditos, lo que está en juego es esta idea de que se da por hecho en Sócrates que todos partimos de un esquema de comprensión de las cosas, que generalmente no se pone en duda. O sea, desde ahí suponemos nosotros que las cosas son de una manera, que la realidad política, la realidad, digamos, en nuestra relación con otros, nuestra propia manera de entendernos a sí mismos, la damos por resuelta. Ese es el punto, a través de este esquema de pensamiento. Y la clave es lo que tú señalabas precisamente, Vanessa, de que solo se puede pensar realmente, solo nos podemos atrever a pensar realmente cuando ponemos en duda este esquema, esta estructura de pensamiento desde donde suponemos que comprendemos las cosas, que las entendemos. Y aquí está lo difícil de la cuestión, cuando generalmente no es así. O sea, Sócrates nos va a decir, es que ustedes se hacen ilusiones acerca de su propia interpretación de las cosas, ¿no? Cuando va con los poetas, con los artesanos, lo que les echa en cara es que ustedes creen saber cuando no saben. Bueno, entonces, ¿qué saber? ¿No? Aquí viene este otro problema. Bueno, entonces, ¿qué saber? Y la respuesta que da Sócrates es una paradoja.
No tengo una respuesta, dirá Sócrates, no te voy a decir exactamente qué saber, porque de hecho la respuesta tú la tienes que obtener a partir del ejercicio sistemático del análisis que hagas, a partir del diálogo, que aquí está el otro elemento que me gustaría incorporar. ¿Sí? Solo puedes conocer si cuestionas ese esquema de creencias, de supuestos, de nociones que guían tu día a día, y eso solo es posible si dialogas. Entonces, el diálogo va a entrar como un elemento fundamental en el pensamiento socrático. ¿Y qué se va a entender acá por diálogo? Lo que se va a entender por diálogo no es lo que suele entenderse en términos así coloquiales. Diálogo como una conversación para entretenernos simplemente, o diálogo como llegar a acuerdos acerca de una diferencia que tenemos nada más, o diálogo como negociación. No, el diálogo acá se va a entender como un ejercicio sistemático de análisis que nos permite comprender las ideas, las nociones y hasta los valores desde donde juzgamos el mundo, ¿no? Y ahí es la cuestión, ahí está la cuestión, o sea, la filosofía va a ser una actividad crítica desde sus orígenes. El mismo Sócrates lo va a decir en este texto que se llama La Apología de Sócrates, donde nos enteramos de su vida. Y él va a decir, yo soy en la ciudad como un tábano, es decir, soy como una especie de abeja o que pica un caballo, va a decir, ¿no? Y que lo alerta para que este caballo despierte, ¿no? Es decir, yo le hago un favor a la ciudad porque ya lo habían condenado y entonces cuando lo condenan, en lugar de aceptar que es culpable y que de pedir perdón, lo que hace es pide casi casi que una beca, ¿no? Y dice que no solo no lo deberían condenar, sino que le deberían dar un estipendio en un templo para que él pudiera estar ahí filosofando, dialogando, y que, porque él es eso, porque él cumple esa función, una función de crítica de la polis, de la sociedad donde él vive. Entonces, la filosofía tiene este carácter crítico desde su origen también, este carácter no solo polémico en el sentido de que luego se nos atribuye a los que estudiamos filosofía, ¿no? De estar, todo lo discutimos, no queremos llegar a ninguna idea concreta, claro, no, no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que dudamos, cuestionamos, y a partir de ese cuestionamiento es como podemos ir aclarando algunos aspectos realmente significativos de la realidad, porque si la filosofía no habla de lo que somos y de lo que es la realidad, pues no tiene caso, ¿no? Y creo que un personaje como Sócrates nos lo hace ver de forma contundente, ¿no? Sócrates nos dice, no, al contrario, ¿no? Lo que, para que la ciudad funcione, para que las relaciones con otras personas funcionen, pues lo primero que tenemos que hacer es esta labor de introspección, pero que no se hace de forma solipsista o de forma, o cada uno en su casa, ¿no? Sino que se hace como un ejercicio público además, ¿no? Sócrates anda por la ciudad y conversa con quien esté dispuesto a, a discutir con él, ¿no? De hecho, en la Apología de Sócrates, en este texto donde aparece Sócrates, donde es el juicio de Sócrates, él va a decir que por qué lo juzgan, ¿no? Eh, que deberían haberlo corregido antes, ¿no? Si no estaban de acuerdo con lo que él decía, ¿no? Porque él siempre estuvo dispuesto precisamente a dialogar. Entonces creo que este es el otro elemento, ¿no? El del diálogo, el diálogo como un método también, un método de autoconocimiento, hay que decirlo así, ¿no? Un método de autoconocimiento y de conocimiento del alma, de nuestra propia alma. Bueno, la palabra griega para alma es psique, ¿no? De donde, como ustedes ya podrán adivinar bien, de psicología. La palabra psique, el conocimiento de nuestra psique y de la psique de los otros también, porque ahí está la clave, ¿no? Conocer la psique o cómo, o este esquema de pensamiento desde donde comprendemos e interpretamos el mundo, es la clave para entender cómo es alguien, es lo que nos va a decir Sócrates. O sea, Sócrates nos va a decir, tú eres tu alma, pues, ¿no? Oye, Memo, y respecto a esta búsqueda y deseo de saber,
¿dónde queda el concepto de verdad? Porque, o sea, ¿en qué sentido verdad y saber son distintos? Porque, bueno, regreso de nuevo a este mito filosófico del oráculo de Delfos en el que pues se asume que como es algo divino, pues tiene la verdad o tiene más verdad que las verdades humanas, pero que justamente por ser verdad o por ser las verdades, las lanza en enigmas, es decir, ocultas, veladas, ¿no? O sea, por esto Ujú, esta idea de que la verdad está velada porque, y entonces ujú. hay que descifrarla, hay que interpretarla. Entonces, ¿qué relación hay en este contexto de Sócrates entre el saber y la verdad? Qué interesante, ¿no? Porque verdad en griego se dice aletheia. Y la palabra aletheia, que originalmente significa algo así como despertar, como alertarte, va a significar ya para la época de Sócrates algo así como eh, revelación. O sea, como que se quita un velo y tú te das cuenta de que las cosas son de una manera. Entonces, ¿qué relación hay entre la verdad, entendido, digamos, si atendemos al significado griego, ¿no? De la Grecia antigua también, ¿no? Entre verdad y filosofía, entre verdad, va a ser, la filosofía, sí creo, digamos, sería un avance, sería una idea, arriesgar una idea por ahí, es cuando alguien pregunta acerca de las nociones desde donde juzga e interpreta las cosas, no es propiamente lo que descubre lo que es la verdad, sino es el descubrirse a uno mismo en este ejercicio de investigación, lo que es lo más importante. Es decir, la verdad va a estar vinculada a una actividad y a una disposición especial de ser en el mundo que va a tener con el ejercicio del diálogo y cuya expresión va a ser una palabra que también viene a cuento acá, que es mayéutica, y que es el que yo no te voy a decir cómo son las cosas para que tú después, digamos, reproduzcas eso que yo te he dicho como cierto. Tú no simplemente vas a de repente saber la verdad, así como en la época actual, ¿no? Que nosotros decimos, esto es verdad porque el enunciado coincide con el hecho y cuando el enunciado coincide con el hecho estamos totalmente ciertos de que eso es verdad. Que digamos, esa es la idea, eh, vamos a llamarle la idea tradicional de la verdad, ¿no? Cuando los enunciados coinciden con los hechos. Y si yo digo que ahorita son las 11:41, eso es verdad, sí, solo sí, son las 11:41, ¿no? Que esa es la idea que tenemos de la verdad. Pero aquí en Sócrates me parece que hay otro elemento que es muy importante y que tiene que ver con esto que he dicho, que la verdad va a ser un acontecimiento. La verdad va a estar más cerca a un acontecimiento que tiene que ver con el ejercicio del diálogo que con simplemente hacer coincidir, digamos, de forma lógica los dichos con los hechos, aunque eso no significa que no esté presente también eso, pues, ¿no? O sea, también hay verdad cuando los hechos coinciden con lo que se dice, pero digamos que lo importante acá sería eh, el acontecimiento que sucede en la búsqueda de la verdad. No sé si se entendió o ya los confundimos. Sí, pero bueno, es parte de lo filosófico. Gracias. No, pues bueno, ahora quiero abrir un poco el espacio a que alguien, si quiere hacer una pregunta o un comentario respecto a lo que Guillermo nos ha contado. No sé si hay alguna pregunta. Aquí en el Facebook hay una respecto a Genofonte, pero antes de ir a esta, que regresarnos un poco al inicio, no sé si hay algo respecto a esto último, que hablamos de la verdad. Eh,
parece que no, ya quedó todo claro. No, No pues sé, no sé. sí, Hay Aide, muchas ¿quieres hacer cosas. una pregunta? Sí, yo Adelante. me gustó mucho más que pregunta esta parte de cuando creer saber e ir en busca del saber lo complejo, pues, porque muchas veces podemos decir, no, sí lo sé, pero como que si estuviéramos siempre en esa búsqueda del saber y cuando se da uno cuenta que realmente llega este conocimiento, pues, porque también como esta parte de conócete a ti mismo, hasta qué momento decimos, ya tengo algo de conocimiento. Se me hizo pues muy complejo. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes, días todavía. Bueno, sí es muy interesante lo que preguntas, porque en realidad sí hay pistas, o sea, sí hay elementos que nos permitirían desde el punto de vista de Sócrates saber que vamos obteniendo conocimiento. Digamos que vamos obteniendo conocimiento cuando nuestra disposición cambia. Y esta disposición tiene que ver con una actitud muy concreta, que es, por ejemplo, lo que Sócrates va a llamar eh, encratella, por ejemplo, que significa autodominio. Digamos, el conocimiento de nosotros mismos está ligado a este autodominio, va a decir Sócrates. Cuando las personas podemos, frente al dolor, ¿no? Al dolor físico, al cansancio, por ejemplo, podemos soportar el dolor, cuando podemos renunciar a lo que queremos para estar más tranquilos, cuando podemos autodominarnos, cuando dominamos nuestras pasiones, digamos. Ese va a ser un elemento que nos indique, quizás a lo mejor estoy simplificándolo mucho, pero que nos indique que de alguna manera ya tenemos una comprensión distinta a la que teníamos. Porque si nuestra comprensión, digamos, se amplía o se aclara, es porque también se aclara nuestra actitud frente al mundo, ¿no? Es decir, hay un elemento ético muy importante en el pensamiento socrático, ¿no? Y que tiene que ver con lo que Sócrates va a llamar buscar la virtud, bueno, se traduce como virtud, ¿no? En griego se dice arete o excelencia. Y entonces, en esta búsqueda de ser mejor, va a haber elementos que nos permitan identificar que realmente sí tenemos mayor claridad, no que sabemos exactamente qué es lo que tendríamos que hacer en cada circunstancia, sino que sí hay una claridad y que esta claridad se refleja en este autodominio, por ejemplo, ¿no? O en esta autonomía que tenemos, ¿no? Cuando no hay autonomía, cuando no hay autodominio, pues no hay claridad, ¿no? Es lo que va a decir Sócrates, ¿no? Esa sería como una pista, ¿no? Como una pista. A lo mejor no sé si respondí, pero por ahí va la cuestión, ¿no? Y hay otras pistas, ¿no? El hecho de que nosotros mismos, ya en este ejercicio continuo y sistemático de conocer, eh, podamos dar respuestas que hayamos elaborado nosotros mismos, o sea, que no hayan sido como el resultado de una imposición o el resultado de un discurso que nos fascina, por ejemplo, porque suena muy bello, muy interesante, sino que es el resultado de que nosotros mismos hemos podido descubrir algo que antes no habíamos visto. Y esto es la mayéutica, o sea, conocer por nosotros mismos algo. Y la mayéutica, este ejercicio mayéutico de conocer por ti mismo algo, por ti misma algo, implica necesariamente autonomía, porque solo quien descubre por sí mismo, entonces tiene, digamos, el control, ¿no? De su propia vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una relación muy importante entre esta idea de conocimiento y ética, ¿no? Que se reflejan, creo que en estos aspectos
que continuamente señala Sócrates y que se reflejan en su propia vida, o que Platón y otros, y Jenofonte mismo, nos dan a entender, ¿no? De que Sócrates era una persona generosa, era una persona prudente, era una persona que escuchaba, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos van a indicar, por decirlo de alguna manera. Pero también resaltar que no se agota, o sea, no llegas a la verdad y ya te asientas ahí definitivamente, no, es un proceso continuo que no se agota, porque no se agota mientras sigamos vivos y sigamos en búsqueda del conocimiento, por decirlo así, ¿no? No sé si Sí, respondo. muchas gracias. Sí, Julio, ¿quieres participar? Sí, sí. Tenía una pregunta. Sí, Reactivo la cámara. Ajá. Ya. Tengo bueno, varias preguntas. La primera es que me pareció muy interesante la exposición que hiciste sobre el principio de Sócrates y tocaste un poco el tema de la ética, que creo que es algo que a uno se le olvida. Y quisiera que me reforzaras un poco más el tema de la ética de Sócrates. muy bien. Sí, Sócrates, de hecho, se ha dicho que es fundamentalmente un pensador de la ética. Y se ha dicho esto a raíz de que, como comentábamos anteriormente, los pensadores que le precedieron, todavía no se les llama filósofos precisamente porque no asumen esta actitud de deseo de saber. Por eso todavía no se les nombra de esta manera, filósofos, aunque perfectamente podríamos decir que lo son. Eh, pero ellos están dedicados a encontrar, digamos, los principios que hacen que la naturaleza funcione de la manera en que lo hace. Y ya es Sócrates quien se va a preocupar esencialmente por el alma, por la psique, ¿no? O sea, una preocupación esencial de Sócrates va a ser la psique, cómo pensamos. Pero la psique no solo es cómo pensamos, sino cómo somos. Es decir, hay una relación, va a haber una relación muy estrecha entre pensar y manera de ser en Sócrates, ¿no? De hecho, en Platón se va a ver reflejada en este mito, otro mito, Platón escribe a través de mitos, que aparece en el Fedro, por ejemplo, ¿no? Que es esta antigua idea del alma como un cochero y dos caballos, ¿no? Y que el cochero es el discernimiento. En griego le van a llamar el logisticón, ¿no? Que tiene que ver con el logos, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento. Y otros dos caballos que son los apetitos como y un impulso vital, ¿no? El timos, ¿no? Epitemia y timos. Y entonces esta visión tripartita del alma que va a aparecer en el Fedro es una imagen que nos puede ayudar mucho a entender cómo está entendiendo, pues, en este caso, Platón, Sócrates, la estructura, digamos, psíquica de las personas, ¿no? O sea, apetitos, voluntad, por decirlo así, y discernimiento. Y el equilibrio entre estos tres elementos va a ser indispensable para los seres humanos, ¿no? Para la vida colectiva, para la vida en la polis, porque es otra cosa que hay que decir, o sea, no hay ética que no tenga que ver con la relación con los otros, ¿no? Con la relación con los otros y concretamente en el caso de Sócrates en la ciudad griega, en la polis, ¿no? ¿Cómo Me ser parece, en la polis, ¿no? me parece muy, muy interesante cuando explicas esto del carruaje, porque lo conecto con la misma enseñanza que tenían los hinduistas de la época del Bhagavad Gita, donde se Uh-huh. hablaba bastante que el hombre es dominado por sus cinco sentidos y la representación es la misma. Y cada caballo da un impulso, pero claro, al no tener, llamémosle, autoconocimiento, no sabemos dirigir nuestros sentidos y por ende perdemos la ética o se nos vuelve una ética colectiva, no propia, porque no hay autodominio. Entonces, parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, sí hay una relación eh, en las culturas antiguas, ¿no? No me atrevería a decir bien
la Bhagavad Gita, por ejemplo, pero sí encuentro una relación muy interesante entre entre el autodominio y la relación con los otros, porque digo, yo no conozco bien el Bhagavad Gita, pero sí me acuerdo que dice que cuando una persona, digamos, no se controla, no controla sus Sus impulsos. pasiones, sí, sus impulsos, tarde o temprano como que va a bajar su energía vital, ¿no? Y ya después de que baje su energía vital se va a enfermar y después de que se enferme se va a morir. Eso recuerdo más o menos que decía el Gita en una parte. Y entonces tiene que ver con eso, es decir, el, el conocimiento de uno mismo va a estar ligado íntimamente a esta disposición a entender por qué hacemos las cosas y a controlar nuestras pasiones. Sí, sí va a haber una relación y que además se va a continuar en toda la historia de la filosofía griega, helenística y hasta romana, ¿no? Que va a tener que ver con eso, con este control de nuestros impulsos, como bien dices, con el control de nuestras pasiones y con la autonomía. O sea, van a ser estos elementos los que estén ahí en Sí, relación. sería como imposible poder formar sabiduría o filosofía, podríamos decir, o anhelo de ser, si una persona no tiene dominio propio, porque Sí, entre más débil es la razón, más débil es la emoción, más fácil es de manipular y de llevar. Y me gusta mucho ese contexto que explicabas de Sócrates cuando dice, no, es que él buscó la verdad y fue donde el artesano, y fue donde este sujeto y fue donde este, y dijo, no, ninguno es sabio. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces uno sí, interactúa con la gente por su profesión, pero quitas la profesión y encuentras un vacío, pero no un vacío de luz, un vacío de la nada. Como que dices, oye, ¿qué pasó aquí? Digamos, si no hablas de la profesión, entonces no tienes absolutamente nada que ofrecer. sí, Y una oquedad, ¿no? Más que, ¿no? Una oquedad, ¿no? Una falta de alternativas porque estás entregado completamente, como tú bien decías, a tu profesión y te quedas como quien dice, creyendo que porque sabes hacer bien algo, que porque eres muy buen ingeniero, porque eres, no sé, muy buen biólogo, muy bueno para hacer unos negocios ahí, no sé, ya con eso es suficiente para autoconocerte y para conocer en general y pues sí tienes razón, no es así, ¿no? O sea, la filosofía nos impone un reto más íntimo, pero al mismo tiempo más profundo, ¿no? Más íntimo porque tiene que ver directamente con lo que nos pasa, con la investigación que tendríamos que hacer todos y cada uno de nosotros a fondo acerca de cómo ser, así es. Muchas gracias. ¿no? Gracias a ti. Bueno, y como lo planteas así de esta forma, parece que hay demasiada confianza en ese autoconocimiento. O sea, realmente hay un autoconocimiento directo, así como otros creen saber, pero no saben. Y Sócrates, que cree no saber, pero al no saber, al creer no saber, está sabiendo de sí mismo, ¿no? Ese autoconocimiento en el cual la filosofía griega puso tanta confianza y de ahí toda la herencia de la filosofía occidental en general, que pone tanta confianza en la razón y tanta confianza en el hecho de que si tenemos un autodominio, si tenemos ética, si tenemos virtudes, entonces hay un autodominio y por lo tanto me conozco a mí mismo, como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Pero Ujú. hay realmente un saber, una verdad de nosotros mismos, porque podemos acceder a esa verdad. O sea, la filosofía griega, en este caso Sócrates, creería fielmente en que él pueda acceder a su propia verdad. Yo creo que no, yo creo que deja abierta la puerta, o sea, yo creo que por eso decía que hay pistas, que hay elementos, ¿no? Que nos permiten de alguna manera vislumbrar o darnos cuenta de que hemos descubierto algo, pero una verdad definitiva, una verdad acabada,
una verdad acerca de la cual ya no haya nada que dudar? Yo creo que no. Yo creo que precisamente por la manera en que Sócrates plantea lo que es esta búsqueda de conocimiento, siempre queda abierta la posibilidad de seguir interrogándonos, porque de hecho siempre seguimos vivos y seguimos cuestionándonos y seguimos equivocándonos. Entonces yo creo que lo que nos está planteando Sócrates precisamente es esa posibilidad de que no se agota, de que no se agota no llegamos a la verdad como a buen puerto, pues, ¿no? Sino que siempre está abierta la posibilidad de seguir investigando mientras estemos vivos. Y sobre esto Sócrates insiste todo el tiempo, dice, verdad así tal cual, descubrimiento del ser de las cosas, pues solo lo tienen los dioses, ¿no? Ellos están como un poco recuperando lo que decía Platón en este topos perisuranos, ¿no? En o hiperuranos, ¿no? En este lugar más allá del cielo en donde todo es perfecto, ¿no? Pero nosotros no, nosotros, si alguna sabiduría tengo, dice Sócrates, es humana. Es decir, como humanos estamos sometidos permanentemente al equívoco y al error. Entonces yo pienso que no está acabada la cuestión, que no llegamos así completamente a la verdad y quizás más adelante otras escuelas de pensamiento posteriores a Sócrates quisieron, ¿no? Encontrar una vía franca a a la verdad, ¿no? Y otras escuelas no, otras escuelas que dejó Sócrates no, como van a ser, por ejemplo, los escépticos, ¿no? Los escépticos que son también una derivación del pensamiento socrático, van a decir, es precisamente al contrario. Tenemos que mantenernos en un estado de distanciamiento permanente acerca de lo que suponemos que es la verdad. Y que es este estado de distanciamiento el que precisamente, el que justamente nos permite tener lucidez, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en Sócrates, por lo menos, no sé en Platón ya hay una insinuación como que sí llegar a la verdad, ¿no? Como, aunque también queda abierto, ¿eh? O sea, aunque me parece que sigue quedando abierto, pero creo que ya hay una insinuación de que sí tendríamos que llegar a, a la esencia de lo que son las cosas. Y en Sócrates no creo, creo que queda abierto. Y eso dio lugar por eso a escuelas distintas como los escépticos o los sirenaicos, ¿no? O que siempre estuvieron en la idea de mantenerse a distancia de lo que podríamos creer que es la verdad y que es el autoconocimiento definitivo, ¿no? Sí, hay una tendencia a suponer que hay ciertos elementos así claves que nos permitirían decir, ya la hicimos, ya sabemos cómo somos, ya nos dominamos a nosotros mismos. Yo creo que no. Y además yo creo que así no es en la vida tampoco, ¿no? Y un hombre tan complejo y un hombre tan paradójico como supongo que fue Sócrates. Y hay muchas anécdotas que lo muestran, ¿no? Me gustaría comentar una para, digamos, eh, recuperar lo que tú acabas de decir. Todos sabemos que Sócrates tenía muchos pleitos con su esposa, porque andaba, pues no trabajaba, o sea, pues sí, porque cuando dices, bueno, ¿de qué trabajaba este hombre? Pues parece que no trabajaba, ¿no? Que andaba ahí discutiendo y filosofando, también la mala fama de los filósofos les viene de ahí. Y entonces resulta que él tenía muchos pleitos con su esposa, y cuenta Diógenes Laercio, ¿no? Que es un autor posterior y que ya en términos mucho más de especialistas podríamos ver estas cuestiones. Pero creo que estas anécdotas que se cuentan sí nos dan alguna idea de cómo era Sócrates. Se pelea con su esposa, Sócrates, porque su esposa pues siempre le reclamaba que no trabajaba. Entonces va y lo demanda, ¿no? Bueno, va y se queja de él ahí va Atenas, ¿no? Y dice, no, pues este cuate no trabaja. Entonces sus amigos de Sócrates
pues dicen, ay, mira, Sócrates, vino tu esposa y vino a quejarse de ti porque dice pues, que no trabajas, ¿no? Que no lavas los trastes, que no sacas la basura, ya sabes, ¿no? Y entonces, pues, como que se burlan de Jántipa, ¿no? Entonces llega Sócrates y le dice, mira, vino tu esposa, y le dijimos que se fuera, ¿no? Que no diera lata. Y dice Sócrates, pues, ¿qué creen? Tenía razón, ¿no? Mi esposa tenía razón. Qué bueno que vino y que le debieron dar la razón a ella, ¿no? Porque pues sí, a veces no cumplo cabalmente con mis obligaciones. Entonces, es ese Sócrates, ¿no? Es ese Sócrates que no tiene toda la verdad, ¿no? Y que no siempre se impone en los diálogos de Platón siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones él resulta ser como que el que va llevando la discusión y el que va dando las opciones, ¿no? Pero es bueno recabar estos testimonios porque ese otro Sócrates es un Sócrates que también se equivoca, ¿no? Que no siempre tiene la razón, que también se muestra vulnerable, ¿no? Y también ese Sócrates me interesa. Cuando se planteó el curso de Sócrates, ese Sócrates a mí me interesaba muchísimo de recuperar. Ese Sócrates, como le llaman, los especialistas le llaman el Sócrates histórico, ¿no? Y después dijeron, no, no era el Sócrates histórico, porque los testimonios que dan de él pues no son ciertos, son inventados y todo. Pero en realidad reflejan estos testimonios como los de Diógenes Laercio, lo que intentaban era realmente hablar de una persona real, de ciertos rasgos de su actitud frente a los demás y frente a sí mismo, que resultan paradójicos, pero que hablan de la persona concreta, que se equivoca, que duda y que tiene sentido del humor también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el Sócrates que tendríamos que recuperar también, ¿no? La persona que se equivoca, la persona que sale también en las nubes, ¿no? Y de la que se burla Aristófanes, ¿no? También, ¿por qué no? O sea, ese es el Sócrates que tendríamos que recuperar, no este tipo solemne que aparece en los cuadros así como un senador norteamericano dando cátedra. No, 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 ese no. Ese Sócrates vivo, ¿no? Paradójico, que no tiene la verdad, ¿no? Porque de hecho no se accede a la verdad finalmente en el planteamiento socrático, que ahí está, ahí queda, ¿no? Eso es lo interesante. No llegas a la verdad, como tú ya cuestionabas, ¿no? Pero y tienes razón, o sea, no se llega a la verdad, queda ahí abierta la puerta. Muy bien. Pues ya vamos a ir cerrando esta interesantísima charla. Está todavía unos minutos para ver si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer aquí en... ¿no? Bueno, acá en el Facebook pregunta Raúl Guadarrama, muchas gracias Raúl, que le llama la atención la referencia constante a Aristófanes que haces, Memo, y entonces pregunta, ¿Aristófanes no es acaso un gran crítico de Sócrates? Y en las nubes se halla presente la acusación que condena a Sócrates. Anitos y Melitos parece que calcaron lo que Aristófanes había dicho en las nubes. Ujú. ¿Qué diferencia encuentras entre la versión de Sócrates de Jenofonte en contraste con la de Platón? Bueno, muy breve si quieres contestar a esta pregunta, Memo. Sí, bueno, sobre Aristófanes, es un crítico de Sócrates, sí, evidentemente. Lo acusa ahí Aristófanes a Sócrates de ser alguien que investiga la naturaleza, ¿no? Parece que Sócrates, cuando fue más joven, sí investigaba la naturaleza. Ahora, la naturaleza es la idea de physis en griego. O sea, no es la naturaleza en el sentido en que nosotros la entendemos ahora propiamente. Esto también habría que decir. Es decir, a veces se hace una especie como de reducción de los antiguos, una especie de anacronismo.
acerca de, se dice, estos eran como científicos y después este fue un pensador de la moral o algo así. No, si hay una crítica de Aristófanes a este tipo de investigaciones por parte de Sócrates, y es muy probable, ¿no?, que fue discípulo de Anaximandro, que Anaximandro investigaba lo que más adelante se va a conocer como las homeomerías, esta cuestión, estos elementos fundamentales, que además, por cierto, tampoco se agotan, ¿no? Que, bueno, ya podríamos hablar de Anaxágoras, pues, perdón. Pero sí hay esta referencia, y es de lo que acusan ciertamente a Sócrates, también hay que decir. Lo acusan de investigar la naturaleza, ¿no?, los astros, pero para cuando él es viejo ya no estudia eso, también hay que decirlo, sí hay que aclarar estas cosas. Para cuando él es viejo ya no se dedica propiamente a sus estudios. La crítica que le hace, digamos, Aristófanes está ahí y es de un Sócrates más joven. Esto hay que decir, sí es importante en el tiempo para aclarar este punto. Es un Sócrates más joven. Bueno, ya maduro, tendría unos 40, es más joven. Eso por una parte. Luego, ¿cuál es la diferencia entre Platón y Jenofonte? Me decía. Sí, entre Platón y Jenofonte. Ok. Eh, el, el Sócrates que aparece en Platón es un Sócrates, también dependiendo de qué diálogos, porque también se ha hecho una clasificación de los diálogos, cuáles son primeros, intermedios y finales, que está sometida todavía a una discusión, por cierto, ¿no? Luego se dice, las leyes son el último diálogo, y hay quienes dicen que no, que son de los primeros diálogos. Bueno, no me voy a meter ahorita en esas cuestiones. Pero, digamos, es un Sócrates muy sofisticado, el Sócrates de Platón. Es un Sócrates que elabora ideas muy complejas, ¿no? Es un Sócrates que hace distinciones muy sutiles entre los conceptos. El Sócrates de Jenofonte es un Sócrates, es el hombre común, pues, ¿no? Es el hombre en su vida cotidiana. Es un Sócrates en el que sí sostiene discusiones con otras personas y sí hay un rasgo irónico que, ya examinándolo más a detalle, vamos a ver que en realidad son como dos versiones de la misma persona. Una versión, digamos, la de Jenofonte, más cercana a lo que una persona que no tenga un interés específico por la discusión filosófica podría entender. Y un Sócrates más filósofo en el sentido de, de, de conocimientos y de conceptos más elaborados, ¿no? Sí, sí hay una distinción ahí entre estos dos Sócrates que aparecen, a mi modo de ver, y ya eso lo ha dicho ya desde hace mucho lo dijo Taylor, un conocedor de Sócrates, pero ya también que hay que ver, porque ya es muy viejo, es de los años 30, los años 20, pero él decía ya Taylor, sí, que se complementan, o sea, que no tenemos por qué hablar como si fueran dos Sócrates completamente distintos, ¿no? Y eso me parece una idea interesante, ¿no? O sea, está el Sócrates de Jenofonte, que además pues, ahí está como la invitación a volver a leer a Jenofonte también, al Sócrates de Jenofonte, ¿no? Bueno, volver a leer a Jenofonte y tratar de averiguar qué pasa con ese Sócrates que está ahí. Yo creo que sí, yo que me volví a meter a leer a Jenofonte, sí me pareció muy interesante, por muchas cuestiones que ya podríamos platicar más adelante, pero que sí es distinto, pero habría que ver también. Hay muy interesante también, me parece ahí. Se complementan, yo diría, ¿no? Nos permite tener un cuadro más rico de Sócrates, al leer a Jenofonte, ¿no? Y en el caso de Aristófanes, pues es una sátira, ¿no? Es una caricatura. Muy bien.
Pues creo que vamos a cerrar ya esta breve pero muy profunda charla en torno a Sócrates. También recordarles que, bueno, que Guillermo Marín va a dar un curso introductorio al pensamiento de Sócrates este 8 y 9 de abril, de 10 a 12 hora centro de México. Por favor, quien esté interesado, pues solamente me escribe, me manda un mensaje por aquí, por Facebook o por WhatsApp. Voy a dejar mis números y pues esperamos que puedan acompañarnos en este curso que va a dar Memo, donde va a profundizar en todos estos temas y ahondar en otros, ¿no? Se va a concentrar más concretamente en la apología de Sócrates, ¿verdad? De Sí, y Platón. en el diálogo Ok. vamos a examinar algunos aspectos epistémicos y ontológicos. Sí, vamos a tocar algún aspecto ontológico llevados de la mano de este Felipe Martínez Marzoa, que es un investigador que tiene por ahí unas ideas acerca del diálogo socrático muy interesantes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Memo. Ha sido muy grata esta charla, de verdad. Estoy muy agradecida y contenta de que este proyecto Filosofía y Viceversa pues esté comenzando con colegas, con amigos muy queridos y con temas tan necesarios y en los que podemos seguir profundizando mucho más cada vez. Pues muchísimas gracias, Memo. Ha sido un gusto. No, al Gracias contrario, muchas gracias a a ti. todas y a todos por estar acá y gracias a los que participaron en Facebook y pues estamos acá, esperamos verlos pronto en el curso de Memo y muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.